Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Rojas Pulido, del curso Epistemología e Historia de la Pedagogía. Voy a realizar este video en el paso número 4, elaborando un video sobre una pedagogía crítica. En este caso escogí la pedagogía crítica alternativa sobre Paulo Freire. El objetivo principal es concebir el aprendizaje como inacabado y es constante una evolución de un producto, un proceso entre la teoría práctica cotidiana que interviene en aquellas acciones, condiciones, situaciones del contexto educativo. El escenario va a ser mi casa por cuestiones de la pandemia y la población a la cual va dirigido este video son a jóvenes y adultos que estén dispuestos a escuchar mis bases y lo que he podido recopilar sobre la pedagogía alternativa de Freire. Vamos a dar inicio. ¿Quién fue Paulo Freire? Nació en 1921 y murió en 1997. Fue un pedagogo brasilero experto en temas de educación. En 1929, cuando se vivía la Gran Depresión, por su propia experiencia hizo que se transformara su preocupación hacia los más pobres y los ayudara desde su perspectiva educadora. Trabajó con los pobres a los cuales les enseñó a leer y escribir. En esa época era un requisito ser alfabeta. Es decir, que para poder votar en aquellas épocas, en las elecciones, se debía saber leer y escribir. En 1962 tuvo su primera oportunidad al aplicar su teoría a los demás, en la cual consistía en enseñar a leer y escribir a 300 trabajadores de una fábrica. Obtuvo muy buenos resultados en su primera aplicación y este obtuvo buena aceptación por el gobierno brasilero. Asimismo, este aprobó miles de círculos de culturas con beneficio a más de trabajadores y personas. Entre ellas, una de sus obras más importantes y significativas fue la Pedagogía del Oprimido. Eso ocurrió en 1970. Vamos con la siguiente. ¿Por qué se preocupó por la alfabetización de los pobres? Porque desde que Paulo Freire era niño se dio cuenta de la pobreza que atravesaba su país y de los trabajadores rurales a los cuales eran sometidos a trabajos pesados y largas jornadas, en lo cual había un gran índice de alfabetismo y una escasa participación política en las elecciones de su país. Él y sus representantes buscaban la reivindicación, dándole visibilidad a los conflictos de desigualdad y ayudando a los más oprimidos. ¿Cómo nació el método de Freire? Nació en su niñez cuando realizó unas diapositivas de imágenes, la cual despertó interés hacia las demás personas y fomentaba aquella motivación para aprender. En su experimento observó que estando una hora durante 5 días a la semana se aprendería a leer y a escribir y así nació su método de alfabetización. Él pensaba que la educación era fundamental, ya que servía como instrumento para desarrollar una conciencia crítica. En la educación problematizadora es un proceso en el cual Freire crea una educación dejando de lado la educación bancaria de aquella época. Esta se encarga de depositar conocimientos a los alumnos, dejándolos en un pensamiento neutro. Esta consiste en el diálogo donde el educador no solamente se educa, sino también es educado. De este modo tiene lugar el proceso educativo y es así como Freire desarrolla la pedagogía crítica, no solo como adquisición de conocimientos, sino como un proceso político en el cual busca fomentar la curiosidad a partir de una pregunta, ya que este es el principio de conocimientos. A partir de la pregunta se puede generar espacios reflexivos y se forma un pensamiento más crítico. Paulo Freire fue uno de los educadores de la época que reinventó la educación como arte, ciencia y política. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado.
la diapositiva y esta pequeña explicación de lo que fue este gran autor y de los aportes importantes que le hizo a la pedagogía crítica en la época de 1960, 70 hasta su fallecimiento. Muchísimas gracias.